momento, no hay problema, o lo dejan en el chat escrito, que cuando yo termine la charla voy a estar viendo todas las preguntas que nos hayan hecho. Les voy a contar un poco el panorama que estamos viendo para la Argentina. Ahí me imagino que están viendo todos la presentación. Sí, sí. Y la idea es qué estaríamos haciendo financieramente frente a ese panorama. ¿Sí? A ver, les voy a contar un poco la visión que tenemos en Wise para el 2022. Pensamos que un crecimiento del 3,5% es posible, incluso hasta el 4%, es bastante, es superior, no digamos bastante, pero es superior al 2,8% que está dando el REM para este año que comenzó. Básicamente porque 2021 finalizó con un arrastre estadístico del 2%. A mí no le está haciendo al gobierno hasta ahora, por lo menos lo que se está viendo, no está pidiendo una fuerte baja del déficit primario, y el gobierno incluso quiere estar igual o un poquitito por encima del 2021, con lo cual va a tener caja para tratar de potenciar el consumo. Esto siempre y cuando haya acuerdo con el fondo. Nosotros descontamos que va a haber acuerdo con el fondo. Que esa caja no va a ser tirar la casa por la ventana, sí, va a ser tirar la casa por la ventana. Lo vamos a estar pagando un par de años hacia adelante. ¿Por qué pensamos que el gobierno va a tratar de alentar el consumo? Es simple. A pesar del crecimiento de la economía de casi 10 puntos, de los aumentos salariales que se dan, como siempre ocurre, en el segundo semestre del año, de los bonos de fin de año, y que hubo toma de empleo en diciembre de 2021 contra diciembre de 2020, la confianza del consumidor terminó 4% por debajo del año pasado. E incluso estamos casi 12% por debajo a los niveles prepandemia. Por eso es que estamos viendo que puede haber una reasignación de partidas sociales. Se va a buscar que haya incrementos positivos en los salarios. Personalmente creo que no lo van a lograr. Y va a haber una utilización excesiva de los precios máximos y los precios cuidados. Otros indicadores que nos dicen que va a ser muy difícil crecer por encima de ese 3,5/4, que como le dije, es muy amarrete si tenemos en cuenta el 2% de arrastre estadístico, es el índice líder que no recupera, está estancado hace más de medio año, y ustedes saben que es un índice que elabora la ITELA, que tiene un poder de anticipación de 4 o 6 meses, y después la necesidad que no hay que realizar inversiones prácticamente, salvo sectores muy puntuales o alguien que tenga una EBITDA muy alto o una posibilidad de negocio que aparezca, porque la utilización de la capacidad instalada está en el 65%. Desde el 2015 que no supera el 70% la utilización. O sea, tenemos activos subutilizados, lo que nos dice claramente que no hay necesidad de realizar inversiones de ningún tipo. Por otro lado, ¿quién va a querer realizar inversiones en un país que, a juzgar por Wise, el dólar está atrasado? Después podemos discutir si el dólar está o no está atrasado. Después le vamos a mostrar por qué queremos que esté atrasado y cuál tendría que ser un valor del dólar razonable para empezar a hablar. Después la brecha cambiaria anticipa un salto en el dólar mayorista en el futuro. No es una brecha cambiaria que picó y luego bajó, es una brecha cambiaria que se mantiene entre 75 y 100% hace bastante tiempo. Y realmente no es el dólar más alto el que baja, sino el dólar más bajo el que sube. Entonces, ¿para qué alguien estaría realizando inversiones importantes en moneda dura hoy o mañana, acuerdo FMI mediante, si después del ajuste cambiario puede realizar esa misma inversión con un ahorro muy importante en moneda dura? ¿Sí? Después, cuando le decimos que hay atraso cambiario, es simple. Agarramos el dólar de los 90, lo ajustamos por inflación argentina, restándole la inflación norteamericana. Nos arroja que el dólar mayorista tendría que haber terminado el año en 122 pesos. El año pasado, se entiende. Así que
desde el punto de vista de esta comparación, ya estamos 19% por debajo. Si miramos los tipos de cambios reales, el peso está cada vez más desvalorizado, no solamente contra el tipo de cambio real, sino contra la moneda brasileña, contra el dólar y también contra el euro. Ya no hay ninguna moneda con la cual estemos jugando a favor. Independientemente de esto, está el sentimiento del inversor de que el dólar está barato. El sentimiento ya no del empresario, porque estamos hablando con los costos en la mano, de que a pesar de la inflación mundial y del salto de los fletes marítimos, muchos sectores continúan siendo buen negocio importar partes o productos terminados antes que producir. Más allá de todos los incentivos que puede llegar a dar el gobierno para producir, creo que son todos insuficientes frente a la voracidad fiscal que tiene la Argentina y que la va a seguir teniendo mientras tengamos déficit primario. Entonces, la única solución va por el lado cambiario, si no vamos a tener soluciones por el lado fiscal, en definitiva. Por eso ya desde el vamos estamos hablando de un dólar que tendría que haber finalizado el año en 122 pesos. Las brechas mandan, ¿sí? Esto no tenemos ni que discutirlo. Cuando vos tenés brechas altas, la economía se estanca. Nadie toma decisiones con brechas cambiarias elevadas. Ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, el gobierno debería tratar de que la brecha esté debajo del 70%. Si en 50, creo que podemos hacer una fiesta. Lo vemos, una brecha como hasta ahora, con 80% arriba para los dólares bursátiles, que es el dólar blanco alternativo, y es un problema enorme. Y después lo otro que nos preocupa es el dólar técnico, o sea, vamos al dólar más bajo que pueda haber, ¿sí? Que es la base monetaria dividido las reservas menos los encajes. O sea, no nos ponemos puritanos, agarramos la reserva bruta, restamos los encajes, eso es el denominador, y en el numerador ponemos la base monetaria. Eso nos da un dólar de 135 pesos. 31% por debajo del mayorista. Antes de empezar a pagarle al fondo, pero estoy hablando hasta hace... Y de la caída que hubo de reservas por el run de fin de año, que podía ocurrir algo con las cajas de ahorro, el dólar mayorista y el dólar técnico iban más o menos de la mano. No había mucha diferencia de precio. Hoy hay una diferencia de 30 puntos. Entonces, este es el otro motivo por el cual nos hace pensar de que el dólar está atrasado. O sea, ya hablamos 122 por un lado, 135 por el otro, y estamos hablando de dólares bajitos. ¿Ok? Y después, en un país, con una economía, donde no ingresan reservas, no hay acumulación de reservas, a pesar del fenomenal superávit comercial que tiene la Argentina, y el no pago de deuda en dólares, porque solamente le estamos pagando una parte del fondo. Después no tenemos una gran cantidad de pagos en dólares que haya efectuado la Argentina. En ese contexto, que te caigan reservas, vos no podés seguir remunerando las reservas a un ritmo del 18% anual, ¿sí? que es la tasa devaluatoria que viene teniendo el gobierno, de 18 y 22, cuando los pasivos monetarios se remuneran una tasa del 38. O sea, ahí tenés un descalce que termina yendo hacia un dólar técnico que va aumentando, un dólar sobre los pasivos monetarios que va aumentando, y el dólar sobre los pasivos monetarios corregidos, que creo que más de uno debe estar dándole un síncope cuando ve 315. Le explico, los pasivos monetarios sumado las de LIC y las de BAC, dividido el mismo denominador, reservas menos encajes. O sea, poniendo toda la carne en el asador nos da un dólar de 315. O sea, hay brechas muy grandes. Este dólar no venía superando los 220, 250 hasta hace 60 días atrás. Con esto lo que quiero decirles es lo que empeoró la situación monetaria en solo 60 días. Sí. Haciendo una estimación, un cálculo de probabilidades, tratamos de estimar el dólar mayorista para fin de año y ponemos diferentes escenarios, ¿no?
Si se ajusta por pasivos monetarios, por el desfasaje de los pasivos monetarios contra el 2021, contra la inflación real del 2022, contra la inflación del INDEC que nosotros prevemos en el 2022, o la inflación neta de la norteamericana, y le damos diferentes porcentajes de probabilidades a cada una de estas alternativas y obviamente hacemos la cuenta, nos está dando un tipo de cambio en torno a 150. Para nosotros es bajo, ¿sí? Pero lo vemos realmente probable. Un dólar entre 150, 160. Si miran el REN, están, si no me falla la memoria, la gran mayoría de los colegas están entre 158 y 165. Son muy poquitos los que están muy por encima. No digo que tengamos razón la mayoría, ¿ok? Pero bueno, yo le quería mostrar la forma en la cual estamos diciendo que puede haber un dólar de 150. ¿Sí? Si lo miramos contra la inflación real, fíjense que nos da un dólar de 167. Por eso nos cuesta ver un dólar mucho más arriba de 170. ¿Sí? Ojalá ocurriera. Ojalá el gobierno dijera, vamos a recuperar lo cedido en 2021 y vamos a ajustar por inflación real, menos la norteamericana, si querés, en el 2022. Pero lo vemos difícil, porque ningún gobierno quiere devaluar. O sea, ¿qué gobierno quiere devaluar? Te devalúa el mercado. Y el gobierno, para que el mercado te devalúe lo menos posible, te pone cepo por todas partes. Entonces, nosotros vemos dos alternativas de ajuste cambiario que son las que ve todo el mercado, ¿no? Y las que les venimos contando en Ecofin desde hace varios meses. Un salto en torno al 20%, después ajustes mensuales en torno al 2%. Eso te arroja un 49% punta a punta en el año. Y directamente ajustes mensuales, sí, sin ningún salto, todos ajustes mensuales en torno al 3,5%, y eso te da un 51% del año. O sea, 49 por un mecanismo, 51 por el otro. O sea, llegamos a lugares similares por el lugar que queramos ir. Ahora hay diferencia, no es lo mismo salto cambiario más 2 que 3,5 todos los meses. Porque si vamos a un 3,5 todos los meses, el gobierno va a estar obligado a aumentar la tasa Butler, ¿sí? Y la va a tener que llevar al 42% anual. Hoy está en 34%. ¿Por qué el 42% anual? Porque ese 42% es tasa nominal. Cuando va a pasar a tasa efectiva es un poquitito superior al 51%. O sea, pasar a tener una tasa de interés neutra en relación a la tasa de ajuste cambiario que podés tener con el 3,5% mensual. Si vos no aumentás la tasa Butler, estás jugando con fuego, porque los exportadores van a demorar la liquidación de los dólares. Y todos los importadores que puedan pagar anticipadamente, van a pagar anticipadamente. Nosotros no descartamos que el gobierno quiera todo, que es todo ajuste mensual sin tocar la Butler. O sea, jugando con fuego. Jugando con fuego. Si nos preguntan a nosotros qué es lo mejor, salto cambiario y después un 2% anual y no tocas la Butler. Tocar la Butler también sabemos que sería una traba, un impedimento al crecimiento económico, por supuesto, porque aumenta la tasa de financiamiento. Pero piensen de otra manera si no hay un salto cambiario. Tenés un dólar que aumenta el 3,5% mensual, ¿sí? Y después te aparecen, como siempre, un montón de líneas subsidiadas para el campo entre el 29% y el 13% anual. Entonces, vos sabés que tenés un flow que te da 51% y el banco, claro, con crédito subsidiado al 36%. ¿Quién va a estar apurado de liquidar cosecha? Si es solamente retener cosecha, siempre y cuando los precios de los granos no caigan, ¿sí? Ya desde el vamos me está dando una ganancia del 15% en pesos. Entonces, por eso decimos, lo mejor es el salto cambiario y después ajustes más chiquitos, ¿sí? Pero pero ahí el ajuste posterior ya no compite con la tasa de interés. Es más, conviene liquidar rápido. Conviene liquidar rápido, porque es algo que esté subiendo el cereal en el mundo, no conviene sentarse arriba de una cosecha con un ajuste mensual del 2%.
Y justamente lo que el gobierno necesita es que más o menos el campo liquide telepáticamente, porque de vuelta tenemos una escasez de reservas fenomenal. Entonces el gobierno no se puede dar el lujo que haya un retraso en el ingreso de divisas. ¿Sí? Pero volviendo, supongamos que vayan por el camino 2 y lo hagan bien, es decir, aumentando la backlog. En el orden de ustedes yo me apuraría a tomar todo el crédito barato que hay hoy, a descontar todos los cheques que puedo descontar baratos, y si así todo nos sigue faltando plata, ahí estarían mirando el mercado de capitales para descontar cheques propios. Básicamente porque la diferencia de cheques propios es en tasa de interés fenomenal, porque a tasa similar, la estructura del préstamo bancario está adelantada, porque vos al banco le pagás capital e interés todos los meses. En cambio, al mercado de capitales, emitiste un cheque un año, es bullet. Cuando vence el cheque, tenés que levantarlo. Así que el 50% de esa tasa te la termina pagando la inflación hoy. Vamos a pensar de que no hay ajuste cambiario, ¿sí? Que el ajuste mensual no es del 3,5, sino que es del 3. En función a cómo cerró el mayorista, le ponemos un 3%, cuál es el dólar que nos daría en enero, cuál es el dólar que nos daría en febrero, y lo hacemos jugar contra el dólar futuro, lo que cerró el contrato ROFEX. ¿Sí? Y al aforo, al 25% de aforo, le exijo una ganancia del, acá no está la coma, el 3,20% mensual. Hoy hacer dólar futuro a febrero con estos parámetros es negocio. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo 6 centavos. ¿Sí? Estaríamos perdiendo 6 centavos. Porque el dólar a fin de febrero estaría a 108,98, el contrato futuro a 110,84, pero el aforo te está aportando $1,80. Sobre el contrato de febrero estás perdiendo un 0,05, o sea, salís neutro. Con lo cual, si vos tenés un one shot, la ganancia ahí pasa a ser importante. Esto es interesante por todos los pagos de importaciones que podemos tener. Obviamente vamos a ir a salvedades, ¿no? Que el gobierno quiera seguir ajustando el tipo de cambio en 1,5% mensual, en vez del 3% mensual. Porque si lo ajusta en 1,5% mensual, 0,05% de pérdida se va a transformar en un 3,20%. ¿Sí? Entonces, atendiendo que potencialmente si el gobierno no cambia su política cambiaria ni en enero ni en febrero, que nos imaginamos que estaríamos medio en el horno si no lo hace, porque la brecha cambiaria aumentaría más, pero no hay que descartar nada, por lo que le dije, nadie elige devaluar, te apura el mercado. Ese 3,10, 3,20%, si lo podemos trasladar a precio, es fantástico hacer cobertura. ¿Sí? Porque en el peor de los casos, lo que estaríamos perdiendo en el contrato digamos, por la parte financiera, por el contrato futuro, lo estamos ganando en la gestión comercial. ¿Sí? Y los que apuestan directamente que va a haber un salto devaluatorio en torno al 20 hacia febrero, o en enero inclusive, no tendrán que dudarlo y estar pensando en el dólar futuro. Dólar linked como alternativa, y el dólar linked es una alternativa, pero si hay una devaluación del 20, no esperen que van a ganar el 20, porque el dólar linked ya cotiza un 10% sobre la par. ¿Sí? Quieren comprar el que vence en octubre de este año y está cotizando casi en 110. Entonces, un ajuste cambiario del 20 que te lo lleve a 122, vos estás ganando 12 pesos. No estás ganando 21 pesos, estás ganando 12. Y con el hecho consumado en el ajuste cambiario, cuando estamos hablando de bonos que son ilíquidos, todo el mundo va a seguir a vender, con lo cual la diferencia entre el bid y el offer se puede ampliar, y esa sobreoferta que hay en el mercado incluso hasta podría ser que ocasione una caída del 1% en el precio, más allá de la diferencia entre el bid y el offer, ¿no? Lo que les quiero decir que el dólar linked es una buena cobertura, no es una cobertura perfecta, porque los que quieren entrar hoy están entrando todos tarde. A eso apuntamos. Meta de déficit primario, el gobierno, el 2021 cerró en torno al
al 3,1 de déficit. En el presupuesto, si no me falla la memoria, a ver, los presupuestos de la Argentina, les vamos a ser honestos, no le damos mucha bolilla. Si no nos falla la memoria, era 3,3 de déficit, o sea, tener más déficit todavía. Por más que sea 3,1, 3, no cambia nada. El FMI estaría pidiendo, hay muchos ascendidos al respecto, un déficit en torno al 2,5. Honestamente, un déficit primario de 2,5 es una risa, porque partís del déficit primario del 2021, le restás el aporte solidario, porque no se repetiría, le sumás los gastos por COVID, o sea, ATP e IFE, llegás al 2,5. O sea, tener un déficit primario del 2,5 es el mismo déficit que venía teniendo la Argentina eliminándole la partida COVID. Así como ninguna empresa se puede sostener teniendo durante décadas resultado operativo negativo, no existe un país que recurrentemente no vaya a entrar en default si continúa teniendo déficit primario negativo. Porque a lo que hay que avanzar es hacia un superávit primario que te permita pagar los intereses de la deuda para que el mercado esté contento de refinanciarte los vencimientos de capital. Mientras vayamos hacia una economía que no se toma en serio el buscar primero el equilibrio fiscal primario, no estoy hablando del bottom line, primario, para después tender hacia un superávit primario en torno a 2 puntos del PBI para poder pagar los intereses, el fantasma del default va a seguir rondando en la Argentina en todo momento. En todo momento. Y eso hace y condiciona de que no vayan a llegar inversiones a la Argentina. Porque al lado del fantasma del default también viene el fantasma de un mega ajuste cambiario. Van todas las cosas de la mano, no son aisladas. Más en un contexto que no tenemos reservas. O sea, en un contexto muy diferente al del 2003, que seguíamos eternamente en default. Porque ahí estábamos en un proceso de acumulación de reservas. Hoy estamos justamente en el proceso inverso. Entonces, empieza a ser una necesidad. Por eso me encantaría que el Fondo Monetario le pusiera una meta a la Argentina y que la Argentina esté de acuerdo en tratar de alcanzarla de 2 puntos del PBI. Que tampoco es la panacea, pero 2 puntos de déficit en el PBI implica un esfuerzo. Acá hay cero esfuerzo, como lo estoy demostrando, bajar del 3,1 al 2,5. Habiendo ese esfuerzo, el tema que nos preocupa es la deuda pública, y recalco, deuda pública y nacional. No estoy pensando en la provincial, no estoy pensando en la municipal, no estoy pensando en la deuda financiera de las empresas. ¿Sí? Si tenemos un acuerdo light con el fondo, que no vamos a hacer un superávit primario en el 2025, y nos la vamos a ver complicadas, porque en el 2025 vencen 9.500 millones de dólares, que no es nada. La verdad que no es nada. Pero cuando vemos que tenemos 40.000 millones de reservas brutas, es un montón. ¿Sí? O sea, en términos absolutos no es nada para un país. En términos relativos, para las reservas que tenemos en la Argentina, es un montón. Y si a eso lo sumamos de que con el superávit comercial no podemos contar, porque a pesar de tener superávit comercial, las reservas siguen cayendo, porque el avance de pagos es fuertemente negativo, tenemos un problema serio. Y el 2025 es el inicio. Tenemos 2025, 2026 que nos vencen en cada año 9.500 millones de dólares. En el 2028 y 2029 vencen 13.000. Y entre el 2031 y el 2035 vencen 14.500. Y en el 2036 no es que bajan los vencimientos como están viendo en este gráfico. Es tal como está el cronograma de deuda. Si accediéramos al mercado de capitales o reestructuráramos deuda, se van a incrementar los vencimientos a partir del 2036. Porque la deuda no se paga, se refinancia siempre. Sea por reestructuración o sea por nueva emisión. Vos lo que pagás son los intereses. Entonces,
Si tal como estamos previendo, vamos a un acuerdo con el FMI porque la Argentina no tiene otra alternativa, pero un acuerdo light, se va a beneficiar, escuchen bien, se va a beneficiar mucho más la deuda en pesos que la deuda en dólares. Porque de la deuda en dólares no se escapa el fantasma del default. Así que podemos tener una suba especulativa de los bonos en dólares cortos, porque como lo ven en otro gráfico, la curva está totalmente invertida, pero como tienen un flujo de cupones tan malo, esos bonos, va a seguir estando invertida esa curva, no es que se va a dar vuelta. Y como es light, no te aleja el fantasma del default. Con lo cual te puede bajar algo el rendimiento de los bonos, que en dólares puedes tener una linda suba en esos bonos, que no es sustentable para ir hacia un riesgo país atractivo, pero sí te despeja el fantasma de que la deuda en pesos no se va a honrar y no se va a tocar absolutamente nada, no va a haber ninguna reestructuración, por lo menos hasta mediados del 2024. Porque no habría necesidad de tocarla. Amén de que no habría que tocarla, no debería tocarla porque el único que financia la Argentina somos nosotros, el bono soberano, colocando pesos en diferentes instrumentos que emite el Tesoro. Dentro de este contexto, el único bono en dólares que nos gusta es el bono Santa Fe 2023, que tiene una duration de apenas 10 meses y una TIR del 16% anual. O sea, es muy atractivo el rendimiento, si bien es mucho más bajo de lo que pagan los bonos soberanos. Este rendimiento, un subsoberano, que nos hacemos de los dólares invertidos en apenas 10 meses, es fantástico. Con ese rendimiento no en dólares. Sigamos. El acuerdo se va a cerrar con el fondo. La escasez de reservas no deja espacio al gobierno para pagar y no arreglar. Porque si paga y no hay acuerdo, la brecha cambiaria no tiene techo, ¿sí? Y ocasionaría una fuerte recesión económica con una inflación que se sale de control. Por eso el acuerdo va a existir, por más que sea light, el acuerdo va a existir. Y no descartamos que el fondo desembolse unos 5.000 millones de dólares para reponer los pagos efectuados con los D. Porque el espíritu de los D era engrosar reservas. Estás en mute, Walter, no te escuchamos. Estás muteado, Walter. Se te muteó el micrófono. Ahí está. ¿Se escuchó mayoritariamente todo? Sí, los últimos 30 a 40 segundos. Ah, bueno, fantástico. Muchas gracias. Ahí. Bueno, volvemos entonces. Esto es lo que les decía, que el acuerdo con el fondo, más allá que sea light, se va a cerrar sí o sí. El hecho que la Argentina está pagando implica de que quiere cerrar con el fondo y no existe la posibilidad de seguir pagando hasta el vencimiento que está en marzo y no arreglar, porque nos quedaríamos con reservas en torno a los 35.000 millones de dólares ese abril. 37.000 con toda la furia. El dólar técnico sería arriba de 150 pesos. Aumentarían la brecha cambiaria de una manera tal que te puede ocasionar una fuerte recesión, con una inflación que empieza a salirse de control. Entonces no existe el pago y no firmo el acuerdo. Tampoco existe el defaulteo con el fondo. No me quiero imaginar lo que van a caer los bonos en pesos y la problemática que va a tener el Tesoro para que le sigamos financiando nosotros el déficit fiscal a través de bonos en pesos. Entonces no tiene alternativa, pero porque no hay reservas. Y sí lo que esperamos es que en ese acuerdo vengan unos 5.000 millones adicionales para reponer los pagos que efectuamos con los DEJ. Déficit primario, como le dije, va a seguir. Y tener déficit primario implica que vamos a seguir teniendo inflación alta. ¿Sí? Porque el Banco Central va a tener que seguir
emitiendo para financiar al Tesoro y después va a tener que pagar tasa para rescatar los pesos sobrantes y crear los pesos que sobran en el mercado y crear un déficit fiscal enorme. O sea, nada que no sepamos, que no hayamos vivido eso en Argentina. Ese es un escenario que estamos viendo. Hasta que no haya un plan antiinflacionario, vamos a tener inflación de 2 dígitos por bastante tiempo. Por bastante tiempo. ¿Sí? La inflación que nosotros estamos viendo es entre 58 y 62%, siempre hablando de acuerdo con el fondo. Pero no, nos hace ruido la inflación que el gobierno mostró en noviembre, donde el más optimista mostraba 2,9 y terminó siendo 2,5. Así que lo que queremos ver es que no empiece el gobierno a meter mucho precio, cuidado, mucho precio máximo en la comparación de la inflación, porque si es así, la inflación te puede dar 51 o menos. 51 o menos. De ahí indirectamente también hay un problema, porque la mayor cantidad de deuda en pesos que tiene colocada el gobierno es ajustada por ser. Entonces, si vos no le das rendimiento al único que te está financiando, ¿por qué te va a seguir financiando? O sea, se va a ocasionar una fuerte caída en los precios de los bonos SER para que el precio posterior más una inflación que estaría dibujada en 7 puntos, que termine dando un rendimiento atractivo. ¿Sí? Nosotros te queremos ver el dato de diciembre, que se informa, si no me falla la memoria, la semana que viene, o a lo sumo será la otra, pues siempre cae en torno al 15, para ver si se corrobora esta tendencia que se ve en noviembre de quitarle medio punto por mes en la inflación o no. Bueno, pensando en la chance de que el INDEC muestre una inflación menor a la real y a la necesidad de ajustar por lo menos un 3,15% mensual el tipo de cambio, nosotros creemos que tenemos que tener mucho dólar link en nuestro portfolio. Perdón. Reducir la posición en bonos SER, quedarnos solamente con la parte corta de los SER, a la espera de ver qué ocurre con la inflación de diciembre. Incrementar todo lo que ajusta por Butler y aumentar lo que es la tasa fija. ¿Sí? Suponiendo una inflación del 51 y un SER del 50, así quedan ubicados los bonos en pesos en la curva de rendimiento. ¿Sí? Claramente el ganador es el TO23, porque tiene una duration de 1 año y medio, no tiene una gran duration. Obviamente el TB22 y el TB23 también, porque son bonos en dólar linker, ¿sí? Que los tenemos que estar pensando en tener en cartera. El PR15, si bien está debajo de la curva de rendimiento, tiene una duration inferior a medio año y tiene paga capital e interés cada 3 meses, con lo cual lo torna muy atractivo y nos permite bajar duration en el portfolio. Y después lo otro que estaríamos haciendo es comprar cuanta LED larga se nos cruce por el mercado. Nosotros incluso tenemos LED en nuestro fondo, LED de abril y LED de mayo, y estamos incrementando posiciones LED. Básicamente porque vemos que de acá hasta marzo, que se cerraría el acuerdo con el fondo, y no descartamos abril. Si bien tenemos el vencimiento de marzo, acuérdense de que mientras estás en negociación, ese vencimiento puedes no pagarlo y sin que te declaren en default, porque están los 30 días posteriores a la negociación para estar defaulteados. Pero lo que prevemos entonces son 2 meses y medio o 3 meses y medio con mucha volatilidad en el mercado. Los Fernández no van, por más light que sea el acuerdo, estar tirándole flores al Fondo Monetario. Eso le va a dar mucha volatilidad al mercado. Por eso la decisión de bajar duration en la cartera. Bueno, de los bonos en dólares ya hablamos. Wall Street
vive marcando récords. Esto hace que parezca carísimo, más cuando vemos las subas en dólares que tuvo, que son fantásticas, ¿sí? Desde abril del 2020 a hoy, más del 100%. Está subiendo en dólares el S&P 500. Pero no está caro. Es simple. La inflación es del 6,8%, la tasa de los bonos a 10 años está en 1,7%, con los aumentos que la Reserva Federal proyecta para el 2022, como mucho, la tasa de los T-bonos a 10 años se puede ir a 3% anual. Y estoy exagerando, ¿sí? Ese 3% anual, porque dentro de este 1,7 ya empezó a descontar en el mercado los aumentos que va a hacer el FED. Pero quedémonos con el 3. Sigue habiendo una brecha positiva a favor de la inflación. Y los que se benefician de la inflación son básicamente las empresas que no tienen alta deuda y los bancos. Por eso vemos un escenario mucho más positivo hacia las acciones norteamericanas que hacia el mercado de bonos. Si a eso le sumamos que no encontramos mucho justificativo a que el contado con liqui haya caído de 222 a 200, 205 pesos, que tendría que volver a 220, como 1 más 1 es 2, tenemos que comprar CDRs. ¿Sí? Porque vamos a tener la continuidad de la suba de las acciones norteamericanas, cada vez con mayores tomas de ganancias, ¿no? Fíjense, acá en el gráfico a la izquierda, cómo las tomas de ganancias son cada vez más marcadas, ¿sí? Y más abruptas, cómo llega hasta la base, hasta la línea de resistencia del canal ascendente. O sea, con toma de ganancias, pero dentro de ese canal ascendente. Y con un contado con liquidación que por lo menos tendría que estar subiendo 8%. Después el acuerdo, veremos la profundidad del acuerdo para reestimar de vuelta el contado con liqui. ¿Sí? Pero tendríamos que estar pensando en una cartera de CDRs. Contrariamente a lo que le dije de los bonos en dólares, el acuerdo con el fondo, por más light que sea, tendría que alentar a las acciones, máxime cuando las acciones generalmente siempre suben en contextos devaluatorios. No en los momentos de one shot. ¿Sí? En ese momento de one shot las acciones no suben, incluso caen. ¿Sí? Posterior al one shot, suben. Y mientras hay devaluaciones periódicas, también suben. ¿Sí? Por eso, si bien el Merval en dólares viene registrando una suba atractiva, continuamos estando frente a precios de entrada. ¿Sí? O sea, un poco todo esto lo que le estoy diciendo es lo que estamos haciendo en el fondo, en lo que va del mes, que en lo que va del mes son 2 ruedas nada más. ¿Sí? Porque fue el lunes y martes, ya sube 0,84%, subió 0,42 por día, está subiendo. Acumula 6% los últimos 60 días, 11 los últimos 90, y lo que hicimos es lo que les mostré, disminuir la volatilidad del fondo. Fíjense en que tenemos 23% en bonos Butler. El único bono Butler que tenemos es el PR15, que tiene una duration, como les dije, de 5 meses. Tenemos 33% en dólar linker, que tiene también una duration bajísima y está atada al tipo de cambio. Los bonos en dólares tenemos Santa Fe y tenemos algo de AL29 y L30 que hemos comprado especulativamente. Y después tenemos tasa fija, lo que tenemos TO23, que tiene una duration de 1 año y medio. Y después lo que tenemos son LEDs largas, pero LEDs largas, la más larga vence en mayo. Y los bonos SER redujimos mucho la posición. Si ustedes buscan la presentación del mes pasado, teníamos 27% en SER. Nos quitamos todo el TX24, TX26, todo lo largo nos lo quitamos encima, porque no queremos estar afectados a la volatilidad del gobierno y a lo que vaya a hacer el gobierno con el dato de diciembre. Si vemos que el dato de diciembre no meten la mano, volveremos a rearmar posición de SER. Mientras tanto, no queremos correr riesgo, queremos bajar duración. Acá lo están viendo. Hoy el portfolio tiene una duración de 1,24. O sea, estamos hablando de que tiene una duración de 15, 16 meses. Lo queremos bajar a 12. ¿Sí? Así que estamos esperando el acuerdo con el fondo para vender la posición que tenemos de L29 y L30, que estamos en la puerta.
Y la tasa efectiva anual, hoy el fondo tiene una TIR del 43, ¿sí? Esa TIR del 43 te da una tasa nominal anual del 43, ¿sí? Esa tasa nominal anual, cuando la pasás a efectiva, te da una tasa efectiva de arriba del 52. Con una volatilidad, como ustedes ven, bajísima, ¿sí? De apenas por debajo del 6%, y con el 79% de las ruedas positivas, ¿sí? Bueno, y esta es la evolución que viene teniendo desde el 20 de septiembre, que desde que el fondo había cumplido 100 días, ¿sí? Que ahí ya tenía historia como para calcular la volatilidad. Pasamos el dólar mayorista, el fondo de money market y la inflación toda a base 100, y vemos lo que está en azul es la evolución del fondo y el resto de las otras variables. Bueno, esta es un poco la visión que estamos teniendo de lo que le queríamos contar. No sé si tienen algunas preguntas, si quieren abrir los micrófonos para hacerlas. Encantado de responderlas. Voy viendo lo que está en el chat. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. ¿Cómo impacta en la inflación optar por alguna de estas alternativas? Creo que ese es el otro punto que ve el gobierno. Te estás refiriendo a las dos alternativas del ajuste cambiario. Exacto. Y la realidad es que la vamos a tener, esa respuesta, Pablo, dentro de 10 días, cuando conozcamos la inflación de diciembre. Porque si el gobierno empieza a comparar precios máximos, te va a mostrar una inflación del 51 menos. O sea, ahí está el problema. Para nosotros va a estar entre 58 y 62, teniendo en cuenta justamente las dos alternativas. Pero si te dibuja la inflación, vas a tener una inflación real por un lado, pero vas a tener un IPC con 10 puntos menos. Y incremento salarial que va a estar a mitad de camino, entre la real y el IPC. Con lo cual, de vuelta, caída del poder adquisitivo en términos reales, pero para la foto ganaste 4 o 5 puntos. ¿Vos decís que paritaria vamos a estar en el orden del 40? No, porque si dibujan la inflación a un 51 y la inflación termina siendo del 60, vas a tener paritaria en torno al 55. Con los bonos de fin de año, con todo, ¿no? O sea, capaz la paritaria termina siendo 40, pero después vienen los ajustes porque nos quedamos cortos, el bono de fin de año, etcétera, etcétera. Cuando mirás abril, marzo, porque realmente empieza en abril, vas a estar en torno al 54, 55. Pero la clave pasa para ver cómo van a estar, qué van a hacer en diciembre. A ver. No hace falta. Miremos la parte positiva, digamos, no la parte positiva, la parte bien hecha del pasado, ¿sí? De cuando dibujaron el INDEC. ¿Sí? Para no hablar de las trampas, ¿sí? Porque las trampas eran muy obvias. En McDonald's te aumentaban todos los precios menos el Big Mac, porque el Big Mac era lo que tomaba el INDEC. A eso voy. Entonces, si quieren, te pueden dibujar una inflación del 45, 48, 50, 51 y que tengas una real entre 58 y 62. El otro día voy al supermercado, veo a comprar este desinfectante para piso. Todo el POE, todo eso están de 85 a 105 mangos. Aparece una marca Héroes en 40, listo. Van a comparar POE contra Héroes el mes que viene y te muestra una caída del 50% en el desinfectante. Es por única vez, porque después comparan el Héroe siempre, pero no sé. Lo que pasa es que una devaluación puntual del 20 hace que se te escapen todos los precios cuidados porque ya no lo podés manejar tanto, porque no hay un traslado generalizado a precio, entonces... Pero no hay stock tampoco, Pablo, en precios cuidados. Ojo que no hay stock, ¿eh? Uh-huh. Es fácil cumplir con algo que no hay stock. En el pasado, me acuerdo, los precios cuidados estaban en la leche en sachet y aumentaba la leche en botella. Estaban los quesos blandos y el parmesano o el provolone en impagables.
porque los que estaban baratos era el mantecoso. O sea, está el trade-off dentro de la misma. Si el cuidado, estoy perdiendo 10 puntos de rentabilidad en el cuidado, lo tengo que trasladar al otro. No, es Como el otro preocupante. vende menos, lo tengo que poner más caro todavía. Es preocupante seguir jugando en el límite de la inflación al 50% porque estás a un paso de la hiper en cualquier momento y controlándola con precios cuidados y emisión monetaria y todos estos artilugios que vemos que no funcionan, la inflación no va a bajar nunca. Sí, no, aparte con déficit no baja nunca. Con déficit no baja nunca. Me pregunta Abel, con todo este retraso cambiario, cómo veo los precios de los commodities nacionales. Abel, la inflación en dólares, como ya lo hemos tenido en el pasado. No me extrañaría que yo, conociendo quiénes son tus proveedores, ha tenido aumento de lista de precios en los últimos 60 días del 8% en dólares. Lo vamos a ver, lo vamos a seguir repitiendo. Buen día, Walter. Soy Miguel. Sí, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, che? Buen año. Yo estaba pensando sobre todas estas cosas que vos venís relatando que tienen que ver con el corto plazo, con lo que va a pasar este año o a lo sumo el próximo. Pero me pregunto, en términos globales, ¿este país tiene alguna alternativa de progresar con una inflación del 50-60% todos los años? Porque ahora pareciera como que esto es transitorio, que por no sé qué artilugio mágico la inflación va a bajar. No se ha hecho nada para que baje, simplemente se están reacomodando los pasivos, en fin, de la mejor forma que se pueda. Pero finalmente el país no presenta una plataforma para la inversión ni para la esperanza en los negocios del futuro, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto puede durar? Porque esa es mi preocupación, ¿no? ¿El país a dónde va el país de esta manera? Entonces vamos al descenso, no hay nada que hacerle, ¿no? A la pobreza y la marginalidad. Parece una situación muy triste. Sí, comparto. No vamos a ningún lado. Vos, Miguel, que me escuchás hace años, sabés que yo vivo hablando del círculo ruinoso. Sí, claro. Y creo que estamos en ese camino. Un país que tiene déficit primario no sale de todos los males que tiene. Todo el mundo habla de lo cambiario es la fiebre, la enfermedad. Es la fiebre, exactamente. Y entonces lo que tenemos que ver es cuando el déficit eclosiona, y eclosiona generalmente lo que te ocasiona es una crisis de deuda. La crisis de deuda arrancaría en el 2025, si hay acuerdo con el fondo, que es cuando empezamos a tener vencimientos fuertes de capital. Como ha dicho un expresidente, nadie muere en las vísperas, así que quizás no sea el 2025 el año de la caída, pero a partir del 2025, cuando todos estamos yendo para atrás, tornándonos totalmente conservadores y esperar a cómo protegernos para que pase el vendaval. Pero la Argentina, tal como está, hasta que no haya un plan económico serio, que ataque lo que tiene que atacar, que es el déficit fiscal, no es viable. No es viable. Sí. Es un problema, pasan los años, ¿no es cierto? Y estamos siempre mirando un futuro negro. Sí, es más, a ver, en un país donde no bajas el gasto público, la voracidad fiscal va a estar existiendo siempre. Al no bajar el gasto público y tener déficit, vas a tener inflación. Entre impuestos y socionario, entre impuestos a las ganancias, el ajuste por inflación, la presión impositiva se va a las nubes. O sea, el fisco y la política económica de la Argentina, sea el gobierno que esté, nos obliga a pensar negocios en el cual necesitamos 20% de negro en el negocio. Claro, sí. Además, el que no quiere hacerlo, si quiere tener un EBITDA atractivo, lo tiene que estar pensando, ¿cómo hago para tener un 20% blue dentro de mi negocio? Sí, así es. Porque aparte no tenés forma de desarmar ni siquiera estructura frente a una crisis, porque te ponen la doble indemnización o la imposibilidad de despedir. Entonces, si tenés una velocidad fiscal tal
que te comen el hígado y te bajan el EBITDA de una manera tal, y cuando uno está viendo que si en un panorama negro no te permiten ajustar personal, dotación de personal, Claro. estás en un problema serio, porque cuando ganas plata se lleva un montón el fisco. Y cuando estás perdiendo no podés hacer el ajuste. Así es. Así es. Parece como una política deliberadamente antiempresaria y eso es miseria para el futuro. No hay nada que hacer. ¿Sí? No será ahora. Muchos de nosotros la venimos surfeando. A mí no me van mal las cosas. No me van mal las cosas si esta es la inflación, si este es el dólar. Ahora, si mañana hay una hiper, todo lo que pude haber ganado lo pierdo de un solo golpe, ¿no? Sí. Pero eso que produce que uno se retraiga. ¿Quién quiere invertir en estas condiciones de incertidumbre, ¿no es cierto? Sí. Hola, Walter. Perdón, Miguel. Hola, Walter. Sí, José, adelante. Ahí te hice una consulta por el tema de orden de compra, después si querés la dejé escrita. Yo, y basado también en algunas charlas que vamos teniendo y referenciando siempre tu información, hay que tratar de utilizar todas las herramientas que tenemos a mano que colaboren con la mejor gestión y los niveles de cobertura que tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos con un buen movimiento y con una producción alta, estoy con una ocupación del 80%, la capacidad instalada bastante alta, que además se te resiente con los temas de COVID, porque ni bien ahora que está ya todo, tenés 2, 3, estás casi al 100% del tiempo porque te baja la plantilla, que está muy compleja. Estoy ajustando, tomando gente por Tesumo. Ojo, que tiene un ciclo de capacitación y demás, pero como doy las prácticas profesionalizantes en los colegios y recibo mucho público de las técnicas, empiezo a ajustar por una variable de empleo que tiene un 70% bonificado el aporte patronal, que me resulta más económico, y por otro lado, en los empleados nuevos, que seguís conservando el derecho de despedir, y que de última no es un costo tan alto si tenés niveles de cobertura para saltar así en este semestre o durante este año con alta producción. Lo digo por las dudas, digamos, es una forma de si a alguien le sirve como para ajustar eso. O sea, de alguna forma sumar gente en un contexto donde la tasa de falta no es en este caso es por COVID y no por otras cosas, por tener contactos estrechos todo el tiempo, una forma que decidí, tengo un 20% de empleados nuevos con el Tesumo, que es un costo accesible para cubrir esos baches y las altas producciones. Claro, comentario nomás por si sirve. Muchas gracias, José. Y aprovecho y te respondo lo que habías dicho. Si hay cajas, yo prefiero dólar linked, ¿sí? En vez de que uno genera futuro. Si hay caja, porque si bien, como dije, hay un 8 o 9% del ajuste que no nos lo vamos a cubrir, por lo menos sabes que no vas a perder nunca. Con el dólar futuro también estás expuesto a tener una pérdida. La podemos minimizar, todo lo que quieras, pero estás expuesto a tener una pérdida. Ahora, si no hay caja suficiente o falta caja, y hay que hacer un mix entre dólar linked y dólar futuro. El dólar futuro, cuanto más largo es, mejor. Y basado en eso, te hago una consulta más bien puntual. ¿Afecta mucho si nosotros de las empresas compramos por niveles de cobertura de 60, 90 días tu fondo? No quiero joder la estrategia de todos los demás. A nivel personal lo hago, ya sabes, pero en la empresa, si eso, digamos, tira muy abajo la estrategia de ir a comprar acá por 60, 90 días, digamos. No, porque usás el mismo fondo como aforo. Vos cuando comprás dólar futuro y un 25% querés comprar $100.000, te dejás 30.000 en aforo. Lo dejás en el activo que vos quieras. Lo dejás con el fondo esos $30.000. O sea, $30.000 pasado a mayorista, lo que cuota aparte que te quedan hasta que vence el contrato como bloqueadas. Pero van rindiendo. Van rindiendo, que es ese 3,20 que yo le exigía al aforo que rinda todos los meses. Y te va compensando cualquier pérdida que tengas en la posición de los futuros. No, eso se puede mantener. Sergio Calabreta
A ver, si bien comenté que los CEDARs están subsidiados por un dólar con liqui y barato, yo diría subsidiado porque hablé que el diferencial de precios es 8%. Los price to earnings del S&P están históricamente muy altos. Hay burbujas y correcciones a la baja, como ciertos analistas vaticinan. A ver, Sergio, la burbuja y la baja se viene pronosticando hace un año más o menos y no explota. Obviamente en algún momento va a haber un ajuste cambiario, va a haber un ajuste, perdón, en el S&P, que va a ser una baja y no va a ser una toma de ganancias. Pero para que ocurra eso tiene que confluir dos factores. Una aceleración de la tasa de la Reserva Federal de manera importante, junto a una baja de la inflación norteamericana. Para que haya una baja en la inflación norteamericana interesante, no solamente tienen que empezar a subir también los precios de los commodities, sino que Biden deje de imitar las prácticas argentinas, ¿no? De emisión de dinero, subsidios, planes, etcétera, etcétera. Porque eso también está alentando mucho la inflación en Estados Unidos. Pasan un poco esas dos cuestiones. Pero independientemente de eso, creo que a largo plazo siempre hay que apostar a armar una cartera con toda la coliquidación. Es más, nosotros la semana que viene ya estamos lanzando un nuevo fondo de inversión, que se los cuento, va a tener 25% CDRs. O sea, podemos tener de todo, como es el actual, pero lo que vamos a elegir tener en el otro fondo va a tener 25% CDRs. La CNB nos autorizó a un 25% tener dólares para ir a comprar activos en el Mercosur. Vamos a ir a Colombia probablemente, porque ahí pasaron los jinetes del apocalipsis más o menos 4 veces en los últimos 2 años. O sea, ya está todo regalado en Colombia. Y vamos a ir incorporando también activos brasileños, ¿sí? Y el otro 50% en activos argentinos de renta variable. Eso te va a interesar, Pablo. Va a ser un fondo 100% renta variable, pero con el 50% atado a contado con liquidación. ¿Sí? Que es el atractivo que va a tener adicional. Y obviamente ahí vamos a tener una cartera de CDRs balanceada, pero a largo plazo. Igual que los activos, lo que vamos a tener en Mercosur también va a ser balanceado de largo plazo. Y lo que tengamos en Argentina, entrando y saliendo por las volatilidades que tiene el mercado nuestro, ¿no? Miguel me pregunta si veo que se traslada a precio y con ello la inflación, el aumento que sentimos por COVID. Inicialmente no lo estoy viendo, Miguel. Inicialmente no lo estoy viendo. O sea, el gobierno está apretando mucho los cinturones y Feletti para mí Feletti es un mal economista, pero un gran ejecutador. ¿Sí? Ahora que lo estamos grabando esto, dudo subirlo a las redes. Lo voy a tener que editar. Pero como gran ejecutador que es, si él quiere que la inflación dé 48, va a dar 48, que no tenga dudas. No tengan dudas de eso. Por eso en el corto plazo no veo que el ausentismo por COVID se traslade a precios. Roberto Pérsico levantó la mano, no sé si está conectado, que quería preguntar. Sí, buen día, Walter, y a todos. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Mira, te quería consultar cuál es tu opinión respecto de la situación de los depósitos bancarios en dólares, fundamentalmente, en los dos escenarios, con acuerdo del fondo y sin acuerdo del fondo. Sí, no le veo ningún inconveniente. No veo ningún problema de que haya corralito, plan Bonex, nada. Nada por el estilo. Perfecto, gracias. Que entre paréntesis, obviamente no quisiera que un plan Bonex me agarre, sí, pero me encanta decir el chiste que al fin y al cabo el plan Bonex es la única deuda reestructurada que se pagó en la Argentina. Claro. Porque después todos los bonos, todos los default cayeron en nuevos default. Exacto. Terrible, ¿no? Lo tenemos que reír de la excepción.
Ok, gracias. No, un placer. Carlos, querías preguntar algo también, Carlos Lucas. Estás muteado, Carlos. Quería una pregunta, Carlos Marazo. Sí, muteado, Carlos. ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha. Yo te quería una pregunta, para los que trabajamos con productos importados, estoquearnos a lo máximo posible, ¿verdad? Sí, Walter. ¿Me escuchás, Walter? Sí, te escucho. Te pregunto, para comprar una máquina importada, hoy yo tengo pesos, la máquina me la van a entregar dentro de 90 días. ¿Hay alguna forma de que yo cubra la potencial de evaluación hoy para pagarlo dentro de 90 días en dólares? Sí, sin tener pesos con dólar futuro. Pero vas a tener que hacer o sea, el 25% del pago, los pesos los tenés que tener. Tiene problema. La máquina vale $100.000, tenés que tener el peso equivalente por $25.000. Ajá. Eso sí, porque es lo que te carga de aforo para poder comprar dólar futuro. Está. Perfecto, gracias. Sí. Alguien que estaba ahí, que no sé quién es, que decía Charlie, preguntó lo de, como medio de cobertura, comprar stock. Sí, por supuesto. Es lo primero que tenemos que hacer siempre y cuando veamos que no nos estamos pasando de vueltas con el stock, ¿no? Que sepamos que sea un stock que vaya a rotar, etcétera, etcétera, porque de vuelta, nosotros estamos convencidos que con el fondo va a haber arreglo, pero si nos equivocamos, si no hay arreglo, el stock que tengamos va a ser larguísimo. Va a ser larguísimo. Entonces tenemos que asegurarnos que es un stock que vaya a rotar. Nada más. Manfredo, con la inflación mundial reinante, ¿cómo se comportarán los metales y los commodities en general? Para arriba, Manfredo, y especialmente los metales. Es más, yo estaría comprando Barrick, Vedanta en la India. Hay varios papeles lindos para comprar. Hola, Walter. Sí. ¿Qué tal, hijo? El comentario que hice con respecto a la cuestión de los precios casualmente commodities, que acabaste de comentar otro tema también, es cuál es la posición que nos está quedando. O sea, cuando digo commodities, todos los tipos de commodities aumentaron en el orden, en algunos casos 46, 50% llegaron, algunos un poco menos, ¿sí? Más que nada lo que son mineral, lo que es acero y demás. Pero la pregunta es cómo está quedando dentro del panorama negro que hablaba el señor Miguel, cómo estamos quedando fuera de contexto para la exportación, mucho más las pymes, ¿no? O sea, a raíz de toda esta inflación que estamos teniendo en dólares, que no está ocurriendo en otros países del mundo, más mayormente los que son grandes exportadores, caso China, caso India, caso Turquía, que se sumó mucho hoy como un gran competidor con excelencia de calidad también. O sea, es muy complicado la cuestión. O sea, por eso iba el tema, ¿qué va a pasar? La única forma que yo históricamente conozco que han bajado los precios en dólares de estos commodities es con una evaluación, digamos, contundente, como diría un periodista de C5N, ¿no? Y lamentablemente no vemos eso en el panorama. O sea, por eso digo que es muy interesante todo lo que comentás y más, porque uno, en base a eso, proyecta o tiene que reproyectar su contexto interno y su estrategia, ¿no? Por eso quería redondearte el punto por el cual siempre la preocupación es la misma, ¿no? Y en grandes... Gracias. No vemos que el gobierno haga los deberes. Claro, nosotros no vemos al gobierno haciendo los deberes. Lo vemos difícil ese aspecto. Me parece que no hay ganas de tener costo político. Con esto cierro. Sí. Muchas gracias. Saludos. Benjamín me pregunta si hay caja dólar linked o CCL o MEP. Dólar linked, o sea, lo que se viene es el ajuste del mayorista.
CCL y MEP yo esperaría. Fernando Pereda, en caso de tomar futuro, decís que es mejor hacerlo largo, ¿a qué plazo sugerís? ¿Por qué no corto y renovando mensualmente? A ver, a mí hacerlo corto, renovarlo mensualmente y vender el contrato antes que venza, Fernando, me encanta y es una posibilidad también. Lo que ocurre cuando lo haces corto, hasta que no arranca el closing peg del gobierno, suponiendo que vaya por closing peg y no por devaluaciones periódicas, vos estás perdiendo un 2,5 por contrato. Es básicamente por eso, que si vos lo vendés antes podemos disminuir ese 2,5 en un 1,80. Si podés aumentar los productos en un 1,80 y Carlos Lucas te los paga, ¿se lo vas a pagar, Carlos? ¿Sanitarios son 1,80 más caros? Hacelo. Por eso voy al largo. En el largo es difícil que perdamos, porque el tema cambiario no da para más en Argentina. Básicamente es por eso. Hernán me pregunta el costo de la construcción y proyección que veo para este 2022, si va a ser similar a la inflación. A ver, no, puede llegar a ser más alta, porque vos tenés muchos... no vamos a todo lo que es terminación, no vamos a la parte gruesa de la construcción. Todo lo que tenés muchos productos de terminación que están atados al dólar mayorista. Sí, entonces ahí vas a tener, con un salto del dólar mayorista, vas a tener un impulso interesante. Sí, así que podés tener una evolución superior inclusive al 2021. Quizás no muy superior, pero sí superior. En lo que es la parte gruesa... La demora que tiene en hacer la encomienda profesional esa. En lo que es la parte gruesa, sí, podemos tener precios similares, ¿verdad? Ahí al 2021. Variaciones similares, perdón, no precios. ¿Sí? Excepto todo lo que es hierro, chapa, que va a seguir aumentando en dólares en un torno a 8/10% anual. ¿Queda alguna otra pregunta? Yo para liberarlo, estamos hora de cierre, dijimos 10:15, son 10:12. Para los que me conocen, esto es histórico, ¿eh? Nunca cerramos en hora. Estimación para el precio CCL. Mira, Pablo, yo no lo estoy subiendo mucho, honestamente. Para que te des una idea, salió, no sé si esta semana o el viernes, una nota en el ámbito financiero, te cambio de arco, hablando del Blue, y yo dije que lo veía a fin de año entre 245 y 255 pesos, si hay acuerdo con el fondo. Porque la brecha ya era muy alta y si había acuerdo no se justificaba seguir manteniendo brecha en estos niveles. El CCL es más o menos lo mismo. Si vos mirás CCL, MEP, Blue, se pelean a ver quién está primero un día, quién está segundo el otro, pero se mueven más o menos igual, una diferencia más menos 10 pesos, pero como mucho, en los momentos más exagerados. En líneas generales están más menos 5. ¿Sí? Así que no lo tendríamos que tener mucho... que haya muchas diferencias en relación a ese 2.45 a 2.55 que estamos viendo para el Blue. Bueno, si no hay más preguntas, los despido. Como siempre, un placer estar con ustedes. Hoy el índice del miedo de Wise pegó un salto terrible con la cantidad de conectados. Creo que hay que armar un índice. Ahí. Según la cantidad de conectados, son la incertidumbre de la Argentina. Puede ser. Arriba de determinado valor compramos dólares. Por debajo de tal valor vendemos dólares. Bueno, saludos para todos. Muchas gracias. Un gran 2022 juntos. Gracias, Walter, y los colegas. Muy buen día. Hasta luego. Gracias. Saludos. Buen año Gracias, para todos. Walter. Saludos para todos. Gracias. Buen año. Excelente, Walter, gracias.
Muchas gracias.